Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola Juan, hola Juan, ¿me copias? Sí, excelente, perfecto. Buenas noches Juanito, buenas noches Fabiola, buenas noches Zenón, hermano amado. Señor te bendiga, bendiga tu casa, bendiga tu familia, tu trabajo. Que la gracia y el favor de Dios esté siempre con la familia. Un abrazo enorme. Vamos a comenzar orando en tanto los hermanos se van conectando. Tenemos algunos motivos de oración por la sanidad de nuestro querido Luis Alfonso Verástegui. Él está internado en el militar por una operación al corazón. Él es hijo de una compañera de estudios. Orar por Emilio, porque deben operarlo la próxima semana. Orar por Gina también, que ella está internada en un hospital. Por Beni, que la han operado y ya está en recuperación. Por Kazumi. Kazumi es una bebé que tiene 10 meses de nacida, ¿no? Hija de un hermano nuevo que hace poquito aceptó a Jesucristo, es un japonés y deberíamos estar orando por esta niña. Entonces, mis hermanos, estos son los motivos de oración en esta noche y vamos a orar con fe para que el Señor sea obrando en la vida de nuestros hermanos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche te damos las gracias por la vida que tú nos das. Eterno Dios, muchas gracias. Padre, reconocemos delante de ti, Señor, nuestro pecado, nos arrepentimos genuinamente, papá, te pedimos perdón, oh Dios, y te damos a ti las gracias por tu misericordia, por tu bondad, por aceptarnos como hijos, a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de nuestro pasado, Señor. Amado Dios, quiero orar en esta noche por Luis Alfonso Verástegui. Este varón está internado en el hospital militar y es hijo de una compañera de estudios. Van a operarlo del corazón. Oramos para que seas tú bendiciendo a Luis. Señor, ayúdalo. Ayúdalo, papá. Tal vez él no sepa que nosotros estamos orando por él. Tal vez no lo sepa, pero nosotros queremos orar porque sabemos que él está mal y necesita de ti. Lo encomendamos en tus manos la vida de Luis Alfonso en el nombre de Jesús. Bendecimos a su mamá, a su papá también, que está delicado también en Tacna. Bendícelo, Señor, a Lucho, amigo nuestro, Señor. Bendícelo, ayúdalos y tú con ellos. Amoroso Dios, oramos también por Gina Montesa, que está internada en un hospital. Oramos, mi Señor, para que seas tú extendiendo tu bienhechora mano, tu sanadora mano y restaurando su vida. Señor, bendice a Emilio. La próxima semana deben estar operándolo, Señor, para sacar esa piedra, Señor, de su vejiga, para que no lo moleste más, para que esté bien, para que esté sano, para que esté fuerte, bendecido, Señor. Padre, oramos por él en el nombre de Jesús. Amoroso Dios, oramos por Kazumi, esta pequeñita de 10 meses de nacida que la han operado 2 veces ya y va por una tercera que puede ser la definitiva. Señor, oramos para que todo salga bien. Ordena cada órgano, Señor, en su cuerpecito de esta pequeña bebé. Señor, y que todo salga bien. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, creyendo que tú obras milagro, que tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Amoroso Dios, encomendamos en tus manos la vida de Kazumi, de esta pequeña bebé, en el nombre de Jesús. Amoroso Dios, oramos por la paz de Jerusalén. Oramos, Señor, para que tú, Señor, cuides sus linderos, sus fronteras, su espacio aéreo. Señor, en pocas horas puede suceder
tanta desgracia que arrastre todo el Medio Oriente a una gran guerra de gran escala, Señor. Padre, oramos por Israel. Ese es el pueblo que tú has escogido, es el pueblo santo, ese es el pueblo, Señor, que tú fundaste, Señor. No lo fundó un hombre, no. La ONU reconoció como nación en 1948, el 14 de mayo. Lo reconoció, pero lo fundaste tú, Señor. Tú lo escogiste, Señor. Por eso oramos por ellos, oramos por la paz de Jerusalén, de Israel, porque queremos ser bendecidos. Señor amado, nos encomendamos en tus manos en esta noche, orando por las familias que hoy están con nosotros. Está nuestro querido Willy también, gloria a Dios. Dios bendiga a Willy. Está nuestro querido Daniel, querido. Un abrazo enorme para ti, mi querido Daniel. El Señor siga restaurando todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo en el nombre de Jesús. Oramos por Zenón Silvestre, por Fabiola Silvestre allá en Ecuador. Oramos por Débora allá en Ecuador, por nuestra pequeña Débora. Bendícela, Señor. Sé tú con ella en el nombre de Jesús. Amoroso y gran Dios, entregamos este tiempo en tus manos, dándote a ti honor y gloria. Bendito Padre Santo, bendecimos a María Rivas, a su papá, Señor, que está delicado. Que seas tú, Señor, cumpliendo tu propósito y tu santa voluntad en él. Hágase tu voluntad, papá, en el nombre de Jesús. Entregamos este tiempo en tus manos, pidiendo que sea tu Espíritu Santo el que ministra, el que enseña, el que planta las semillas, Señor, en cada corazón. Amoroso y gran Dios, te adoramos y te bendecimos. Nos encomendamos en tus manos en esta noche, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Un poco resfriado acá con el tema del clima que está fregando. Y ya por ahí, por mi edad, pues, ¿no? Ahora un hermano vino, me dijo, oye, tú hablas del cóndor, ya, pues, te tocó también, me dijo ahora, un hermano que me visitó. Anda vacilando a la gente que está en edad del cóndor y ahora, tranquilo, ahí vamos, echando para adelante con el favor de Dios. Hemos titulado a esta lección en esta noche, no te culpes por tu pasado. Si nosotros miramos atrás, nuestra vida pasada, nos vamos a dar cuenta que hemos hecho tarugada, ¿verdad? Vamos a dar cuenta que hemos estado separados, apartados de Dios, de espaldas a Dios. Y eso evidentemente ha generado una separación con nuestro Señor. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Nosotros anoche comenzamos con este estudio de Primera Timoteo, leímos en el capítulo 1, del verso del 1 al 11, y dijimos que el verso clave anoche era el verso 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ya nosotros explicamos eso anoche, ¿verdad? Ahora, el tema que nos acoge en esta noche es el verso 12 al 17. Dice así la palabra del Señor, 1 Timoteo 1, versos del 12 al 17. Dice así, voy a leerla, literal. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo, a su discípulo amado, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. El verso 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Verso 16, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Mire, qué tremendo, ¿no? Cómo Pablo reconoce que todo era para dejarnos un ejemplo de cómo nosotros, ¿no?
vamos a recibir esa palabra en estos años, en este tiempo, en el final de los tiempos. Y sin duda, ¿no? El verso 17, que para nosotros en esta noche es el verso clave, el verso 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el verso clave, el verso 17. Siempre lo menciono. En algunas prédicas, en algunas oraciones, siempre hago memoria de este pasaje porque me encanta este pasaje. Entonces, el verso 17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. No te culpes por tu pasado. O sea, tenemos que tener cuidado con eso. Aún cuando el apóstol Pablo, un tremendo, un gran héroe de la fe, él nunca se olvidó de dónde el Señor lo había sacado, para que no se envaneciera. Es más, en un pasaje más adelante, lo vamos a ver seguro en una de las clases, él dice, ¿no? Este aguijón en mi carne es para que yo no me enalteciera, o sea, para que guardare la humildad, porque él hacía tantas cosas en el amor de Dios y no había derecho que él por ahí pierda piso, que sucede con frecuencia en estos últimos tiempos, ¿verdad? Entonces, la gente, mis hermanos, puede sentirse tan, pero tan culpable por su pasado que podrían llegar a pensar que Dios jamás los perdonaría y jamás los aceptaría. Yo encontraba gente que cuando le hemos compartido, no, dice ya, no". Por ejemplo, el, el esposo de mi cuñada, él es un español, ¿no? Y este fue en el saludo que nos manda por las 1000 noches del café, dice, felicidades, Max y tal, ¿no? Ya, tú sigue para adelante, dice, ¿no? Pero yo soy un pobre diablo, un ateo, soy, él mismo ya se descalifica. ¿No? Entonces, fíjese, y él es un buen tipo, él es un buen tipo, pero espiritualmente tiene muchas ataduras. Que es nuestra oración que el Señor un día pueda salvarlos, tocar su corazón, ¿no? La gente, mis hermanos, puede sentirse tan culpable de su pasado que afecta su vida presente y puede dañar su futuro también, si es que no nos desenganchamos de eso para bien, ¿no? Pero considere usted, amado hermano, el pasado de Pablo. Él se había burlado abiertamente de las enseñanzas de Jesús. Obviamente, él se había burlado. Es más, ¿no? Él se consideraba un blasfemo. Era un blasfemo, blasfemaba lo que el Señor Jesús había enseñado. Fue un perseguidor y asesino de creyentes. Le decían, oye, allá en el pueblito de tal, ahí hay unos cristianos que están evangelizando. Y este agarraba sus guerrilleros ahí y se iba, los encontraba y los mataba o los ponía en prisión. Es más, cuando a nuestro primer mártir, a Esteban, un joven cristiano, un joven creyente, un hombre de fe, lo apedrearon, ¿no? Por su fe, dice que estaba él a los pies de un tal Saulo. Así dice la Biblia. Y que es muy posible que Saulo lo había entregado ahí y él estaba ahí cuando lo apedrearon. Interesante, ¿verdad? Entonces, él fue un perseguidor y asesino de creyentes. Es lo que fue Saulo de Tarso, que obviamente cuando tiene su encuentro con el Señor Jesús en camino a Damasco, él iba a Damasco persiguiendo a unos cristianos, a unos creyentes. Y por el camino, él iba en su caballo, por el camino una luz potente como que lo alumbra al mediodía, un sol más potente que el sol que conocemos. Entonces lo tumba del caballo, cae al piso, ¿no? Y una voz se escucha y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo en el piso, en las patas de los caballos, en las antípodas, ¿no? Dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y el tipo se quedó ciego. Habían unas cosas en sus ojos como escamas que no lo dejaban ver, ya lo levantaron sus compañeros y le dio indicaciones. Quiero que te vayas al pueblo y va a venir un tal Ananías, un predicador mío, y va a orar por ti, va a poner sus manos sobre ti
y tú vas a ser sanado, vas a recibir la vista. Mire, esa es la forma como él acepta a Jesucristo. Lo llevan ciego al tipo, 3 días sin comer y sin tomar nada. Ananías recibe la voz de Dios y le dice a Ananías, le dice el Señor, quiero que te vayas a la calle a la derecha, a una casa de un tal Judas, y quiero que preguntes por un tal Saulo, y quiero que pongas tu mano sobre él y que lo sane. Sí, Señor, ¿Saulo de Tarso? Sí, Saulo de Tarso. No, ¿cómo voy a ir ahí? Si se anda matando creyentes, ¿qué quieres, que me mate? Quiero que vayas y que pongas tu mano por él, porque instrumento útil me es este. Señor, ¿no será que te has equivocado? Dice Ananías, ¿no? ¿Cómo voy a ir a orar por este desgraciado si él anda matando creyentes? Quiero que vayas y ores por Saulo. Entonces, ya, pues cuando el Señor te manda, ¿no? Más vale que obedezcas. Así que se fue, buscó calle a la derecha. Es que el Señor tiene tu GPS, Él tiene tu Waze, tu Google Map. O sea, no te puedes escapar de Él, no te puedes esconder de Él. El Señor sabía dónde se había hospedado el tal Saulo, sabía la dirección, la calle. Es decir, Él sabe dónde estás tú ahora. Willy, no sé, ¿estás en el aeropuerto, Willy? ¿Estás en el aeropuerto? Mira, está en el aeropuerto, Willy. Listo. Oh, Dios, bendiciones. Feliz viaje. Gracias por conectarse desde ahí. Un abrazo enorme. Que el Señor los bendiga. Entonces, mis hermanos, se va Ananías y pregunta por el tipo, ¿no? Y le dice, sí, acá está. Y el tipo estaba ahí de rodillas, que no había comido 3 días, arrepentido. Entonces le dice, el Señor me ha mandado para que ore por ti, para que recibas la vista, hermano Saulo. Pone sus manos, ora por él, y de sus ojos cayeron como escamas de pescado. Así dice literal la Biblia, como escamas salieron de sus ojos y pudo ver nuevamente. Entonces él comenzó de ahí su preparación para ser un ministro del Evangelio. Interesante, ¿verdad? Saulo no fue de sus discípulos del Cordero, es decir, él no estuvo en la Santa Cena, él no participó con él, con Jesús, no. Él estaba persiguiéndolos, él estaba persiguiéndolos. Él era de los otros, de los chicos malos. Entonces, acá el pasaje que nosotros hemos leído, ¿no? Es para que nosotros podamos considerar el pasado de Pablo. Pablo fue un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, un asesino de creyentes, punto, un criminal. Es lo que fue Saulo de Tarso en ese entonces. Pero el Señor le cambia de nombre y le puso Pablo. Qué chévere, qué bacano, ¿no? Entonces, fue un perseguidor y un asesino de creyentes, un injuriador. Todo esto era Pablo antes de tener un encuentro sobrenatural con Jesucristo. Ya les conté cómo es que él tiene su encuentro con el Señor. Imagínate si alguien iba a venir a decirle, mira, Saulo, quiero predicarte la palabra. Ahí nomás lo mataban. ¿Me entiendes, no? Ahí nomás lo apedreaban. Oye, mira, tengo las buenas nuevas de salvación, traigo el evangelio de Jesucristo. Ah, cristiano también. Al toque le cortaban el cuello. Tenía que haber una forma especial. Tenía que el Señor Jesús tratar con él. Y lo tumbó del caballo. Una luz potente que le dejó ciego por 3 días. Y ahí, una voz potente en el universo retumbando que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él atemorizado, lleno de pánico, asustado. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? Ya te vamos a dar indicaciones. También te vas a estar ciego 3 días, vas a estar en ayuno. Ya por ahí ya te cuento, ¿no? Pero ese arrepentimiento genuino pudo cambiar la vida, el ministerio de Pablo. Ahora ya no era un perseguidor de cristianos, sino que el Señor le encargó un ministerio tan poderoso para llevar el evangelio a todo el mundo gentil, es decir, fuera de Jerusalén.
El apóstol Pedro, ¿no? Juan, todos los demás estaban en Jerusalén. Pero a Pablo lo lanzó afuera, porque Pablo tenía la nacionalidad romano y era judío también. Entonces él no tenía problemas en fuera de las fronteras. ¿Me entiendes? Él no tenía problemas. Él pasaba piola. Él era fariseo de fariseos, pero también, ¿no? Ahora era un cristiano verdadero. Ahora, esto se pone interesante, ¿verdad? No importa cuán avergonzado o avergonzada estés tú de tu pasado. No le importa, a nadie le importa eso. Si el Señor ya te perdonó, la Biblia nos enseña que todos nuestros pecados han sido echados al fondo del mar y nuestro Dios ya no se acuerda de ellos. Pero cuando nosotros seguimos pensando en aquellas cosas malas que hemos hecho, en esas cosas dañinas que hemos cometido en nuestra vida, eso ya no viene de Dios. Eso viene del enemigo que te recuerde esas cosas para sentirte culpable. Aquí es para ejemplo, es lo que dice la palabra del Señor. Él se recuerda para qué, porque esta palabra tenía que ser compartida en esta noche y para que pueda ser de elección para ti y para mí. Ahora, ¿qué dice? En el verso 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, más que su pecado, más que su blasfemia, más que su injuria, más que su asesinato, más que su maldad, mucho más que eso, ¿qué dice el verso 14? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Mucho más que eso, ¿no? Y el verso 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él reconoce. Con frecuencia podemos sentir que nuestra fe en Dios y nuestro amor por Jesús y a nuestro prójimo es inadecuado, ¿no? Hoy me visitó un hermano y me decía que le había llamado a otro amigo que se congregaba aquí, pero que no está entrando últimamente, y conversaban cosas y tal. Y él me decía que a veces él no se acordaba de los pasajes bíblicos, que no tenía mucha facilidad para eso. Pero ¿a qué me importa el pasaje? ¿En qué pasaje está? No. La Biblia fue escrita sin números, sin pasajes, sin versículos. Eso se hizo, hermano, ya para un tema, digamos, didáctico. Pero que tú puedas decir el pasaje, si puedes hacerlo bien, porque el pasaje, el número, el versículo no salva. Lo que salva es la palabra, el contenido, el mensaje. ¿Me entiendes, no? Por ejemplo, en el verso 16, ¿no? O el 17 que dice, ¿no? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿A quién le importa qué versículo, qué pasaje? El número, eso no te salva. Te salva el contenido de la palabra, que tú puedas compartirlo. Así que no nos amilanemos cuando por ahí no tenemos pues la fluidez. Yo tampoco lo tengo, por si acaso. Yo sé que hay otros hermanos que tienen una capacidad extraordinaria de grabarse los pasajes, los versículos en diferentes versiones, inclusive, puedes decir, en la Reina Valera dice así, en la nueva versión internacional dice así, en Dios habla hoy dice así, ¿no? Y en lenguaje actual dice así, o sea, un solo pasaje en 4 versiones te lo pueden decir. Yo no tengo tampoco esa capacidad, pero eso no debe ser motivo para decir es que yo no sé, es que yo no puedo. No, no te preocupes lo que tú tengas que decir. Solo esté dispuesto a abrir tu boca. La palabra la pone el Espíritu Santo. Tú no tienes que convencer de pecado a la gente. Tú no tienes que ir diciendo, como dicen muchos, eres un pecador, eres un blasfemo, eres un perdido, eres una perdida, o qué sé yo. No, ¿para qué? Si esa persona ya lo sabe. Tú presenta el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que salva, y es el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado. Punto. Tú no tienes que convencerlo de su pecado. Tienes que orar por él y bendecirlo, presentar el Evangelio y dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Así funciona, así siempre ha sido. En el verso 15, aquí Pablo resume las buenas nuevas.
Jesús vino al mundo para salvar pecadores y ningún pecador está excluido de su poder salvador. Puede ser el más vil pecador, un sicario, no puede ser un extorsionador, puede ser eso de los gota a gota, puede ser un secuestrador, hermano, lo que sea. Puede ser el más vil de los pecadores. Aquí la gracia es para todos. Aquí por eso es que el apóstol Pablo dice, y yo soy el primero, ¿no? Yo soy el número uno, dice. Ahora, cuando el Señor Jesús viene, Él no viene para que cambie tu vida, para que tengas un estilo de vida casi decente o decente en el mejor de los casos, para que seas una familia, un hogar modelo. No, Él no viene para eso, Él no ha venido para eso, para darte un formato de vida con preceptos, con leyes, con códigos, para que seas un vecino así ejemplar. No, Él ha venido para que tú y yo seamos salvos. Punto. San se acabó, hermano. Tenemos que partir de ese principio, que el Señor Jesús vino para que tú y yo seamos salvos y que tengamos acceso a la vida eterna. Hay gente que no va a ninguna iglesia, pero son gente honorable, son gente, ¿no?, con valores éticos y morales, tienen un comportamiento intachable y no van a ninguna iglesia. Y hay gente que va a la iglesia que son sin comentarios, ¿no? Pero el Señor, hermano, no ha venido para que nuestra vida sea casi bonita, casi decente, ¿no? Que nuestro estilo de vida sea, digamos, la mejor que de tu vecindad. No, Él ha venido para que tú seas salvo. Amén. Entonces, en el verso 15, aquí el apóstol Pablo resume las buenas nuevas de Jesús. Vino al mundo para salvar a los pecadores. Y ningún pecador, sea cual sea su pecado, está incluido de su poder salvador. Jesús no vino solamente a mostrarnos cómo vivir. No, Él vino a mostrarnos cómo vivir la eternidad con Él. No, Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a ofrecernos la salvación que nos lleve a la vida eterna. Jesús hoy te está ofreciendo esa salvación. ¿Tú ya lo conoces? ¿Tú ya lo aceptaste genuinamente como lo hizo Pablo? ¿Tú realmente te has arrepentido? ¿O simplemente eres un oidor olvidadizo? Porque hay gente que oye la palabra y se convierten en oidores olvidadizos. Porque si le preguntas de qué compartimos anoche, no se acuerda. Y peores de las noches anteriores. ¿Por qué? Porque viene el diablo y te roba la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Y el enemigo va a querer arrebatarte esa semilla para que no crezca en ti. Ahora, consideramos a Pablo un gran héroe de la fe, ¿sí o no? Claro, obviamente, ¿no? Pero él nunca se vio a sí mismo de esa manera. Pero, ¿por qué? Porque se acordaba de su vida pasada antes de conocer a Jesucristo. Por eso es que aquí él reconoce, ¿no? Pero dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él se consideraba el primer pecador porque había sido un perseguidor, un asesino de cristianos. Asesinó al pueblo de Dios. Pero de ahí el Señor lo rescató. Ciertamente, olvidando todo lo que queda atrás, va a escribir Pablo más adelante, prosigo a la meta al supremo llamamiento. Ciertamente, olvidando todo lo que queda atrás, ¿no? Mientras más comprendía la gracia de Dios, más consciente era de su pecaminosidad. Lo era el apóstol Pablo, ¿no? La vida de cada cristiano, independientemente de su pasado, debería estar marcado por la humildad. Nunca olvides que tú también eres un pecador salvado por la gracia de Dios. No nos olvidemos, no nos hagamos que nosotros sí somos ya, que tomamos agua y orinamos agua bendita. No, no es así. No, no es así, hermano. Estamos en este mundo. Y por ahí se nos escapa una mala palabra, un mal pensamiento, una actitud negativa, ¿no? ¿Sí o no? Estamos camino a la perfección, a la excelencia, ¿no? Ahora,
Él dice que fue blasfemo, perseguidor e injuriador. Acá lo dice tal cual. Antes de su conversión, Pablo era un violento perseguidor de los creyentes. Su terrible crimen contra el pueblo de Dios era suficiente razón para que él mismo se considerara el peor de los pecadores. Él se consideraba así. Sin embargo, debido a su arrepentimiento genuino, se le tuvo misericordia y mucha paciencia, a tal punto que fue usado poderosamente por Dios para llevar el evangelio al mundo gentil. Y ese mundo gentil somos nosotros también, que hemos recibido esta palabra para poder crecer espiritualmente. La misericordia de Dios hacia Pablo debe motivar al creyente, al oyente, a presentar el evangelio a los pecadores, confiando que el poder y la gracia de Dios está aún disponible para todos. O sea, hermano, hemos recibido la posta, hemos recibido la palabra. Nosotros tenemos que compartirla, extender el reino. Ahora, Willy, ya saben, está viajando, ¿no?, a Costa Rica. Está yendo por un llamado a plantar una obra ahí. Está volviendo a su nación, a su país. Interesante, ¿verdad? Él quiere seguir sirviendo. Él tiene esa vocación de servir y su esposa con él. Y que debemos estar orando por él, para que el Señor lo bendiga, para que el Señor sea supliendo todo lo que haga falta para que pueda plantarse esa obra ahí en Costa Rica donde él va. Que Dios lo bendiga y que Dios lo guarde. Jesucristo, mis hermanos, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él sigue teniendo sus manos horadadas, perforadas por los clavos, pero los sigue extendido para ti y para mí. Sus manos ahuecadas por los clavos de la cruz están extendidas amorosamente para ti. Solamente tienes que aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, así como lo hizo Pablo. Él se arrepintió de su pecado, de todo lo que él había hecho, de toda la maldad que había hecho al pueblo creyente, al pueblo de Dios. Él tuvo un arrepentimiento genuino y decidió seguir a nuestro Señor, decidió servirle. Él reconoció quién era Jesucristo, el que se le había presentado. En otro pasaje va a decir, a mí te me presentaste al último como un abortivo. Dice, interesante, ¿verdad? Porque él no fue, Pablo no fue del grupo de los discípulos que caminó con Jesús, que no estuvo esos 3 años y medio en el ministerio de Jesús. Pablo no estuvo ahí. Él era un perseguidor. Por eso él dice, al final te presentaste a mí como a un abortivo, o sea, lo último. Sin embargo, el Señor tenía para él un tremendo ministerio, que hasta ahora nosotros somos alimentados por sus ejemplos, por la palabra que él ha escrito. Estamos nosotros estudiando las cartas pastorales de Pablo y vamos a aprender muchísimo. Gracias por su compañía, amados hermanos. Siempre es una bendición compartir con ustedes. Siempre es un gozo tremendo. Es un gozo que no puedo explicar. Compartir con ustedes este favor, esta gracia. Amados hermanos, el propósito de este ministerio es que todos ustedes, todos los que aparecen aquí y todos los que hoy no están, por X razón, en su momento tengan que cumplir un ministerio también. Usted no está siendo adiestrado, entrenado, capacitado por gusto, para nada, para ser un hermano champiñón, pura cabeza, nada más. No, olvídalo. Usted un día va a estar predicando en este programa. Tú, Juan, Daniel, tú, Fabiola, Emilio, María Rivas, Zenón, Beni, Flor, Lidia, Rocío ya lo hace. Un día van a tener que predicar aquí. Van a tener que contar su testimonio. ¿Qué es lo que Dios hizo con ustedes? Para que la gente pueda escuchar cómo Dios ha obrado en cada uno de nosotros. Por ejemplo, Daniel tiene un testimonio tremendo. Juan ahora me comentaba del testimonio de él que le operaron la cabeza, ¿no? Y cómo el Señor, ese coágulo que en la radiografía, en la tomografía parecía un coágulo y tenían que operarle, abrirle otra vez la cabeza. Pero el Señor desapareció ese coágulo ahí. Él tiene un testimonio para contar, que puede ser de edificación
Así que vayan pensando, hermano. Por ahí si un día estoy con gripe, con catarro, y ustedes tienen que predicar la palabra, compartir la palabra, así como lo hace Willy, como lo hace Rocío, ¿no? Como lo hace el pastor Juan Aleman y los invitados también. Es el momento en que ustedes tienen que espabilarse ya. Y si no lo quieren hacer, si no lo quieren hacer, yo voy a pedir al Señor que los recoja. Ah, no, no va a ser así. Voy a pedir que el Señor le dé sabiduría y que en su tiempo, el tiempo es de Dios. Todo en su tiempo el Señor lo hizo perfecto. Pero les lanzo el desafío. Les lanzo el desafío. Cada uno tiene una historia que contar. Mi historia no es la historia de Juan, mi historia no es la historia de Daniel. ¿Sí o no? No lo es. La historia de Zenón Silvestre no es mi historia. Dios ha tratado con Zenón de una manera diferente que conmigo. Y cuando nosotros recibamos esa palabra directamente vamos a ser edificados. Nuestras vidas van a ser enriquecidas de saber cómo el Señor ha operado en cada uno de nosotros de una manera particular. Entonces, mis hermanos, quédense con esa, guarden esa palabra en su corazón. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Que Dios lo bendiga, familia. Si papá Dios lo permite, si el Señor lo quiere, mañana estaremos avanzando con el estudio de estas cartas pastorales. Muy buenas noches, familia. Bendiciones. Hasta mañana. Aleluya.